El aire nocturno olía a jazmín y a dinero malgastado, una combinación que esa noche tenía un sabor especialmente amargo en mi boca mientras me acercaba a la entrada principal. Frente a mis ojos se alzaba la mansión de estilo colonial que habíamos comprado hace apenas 6 meses, una propiedad valorada en $1,2 millones, iluminada hoy como si fuera un parque de atracciones exclusivo para la alta sociedad local. Había una orquesta de cámara tocando suavemente en el jardín y camareros de guante blanco circulaban con bandejas de plata, sirviendo aperitivos que costaban más de lo que una familia promedio gasta en comida durante una semana entera. Me ajusté el chal de seda sobre los hombros, sintiendo la textura suave que contrastaba con la dureza de mi determinación, y respiré hondo, preparándome para entrar en la fiesta de inauguración, que, irónicamente, estaba siendo financiada íntegramente por mi tarjeta de crédito, aunque los anfitriones hubieran olvidado convenientemente ese pequeño detalle financiero al enviar las invitaciones. No había dado ni 3 pasos sobre la alfombra roja alquilada cuando mi nuera, Sofía, emergió de entre un grupo de invitados con la velocidad de una cobra que defiende su territorio. Llevaba un vestido de diseñador que, según el extracto bancario que revisé esa mañana, había costado $4,000, y su rostro estaba congelado en esa sonrisa perfecta y vacía, diseñada exclusivamente para las fotos de Instagram. Se plantó frente a mí, bloqueando físicamente mi acceso al portón de hierro forjado con una agresividad pasiva que había perfeccionado durante los últimos años, impidiendo que los fotógrafos captaran mi imagen junto a la decoración minimalista chic que ella tanto presumía en sus redes sociales. Sus ojos recorrieron mi vestido clásico con un desdén apenas disimulado, evaluándome no como a una suegra o un ser humano, sino como a un objeto antiguo y fuera de lugar que amenazaba con arruinar la estética cuidadosamente curada de su evento perfecto. Sin siquiera saludarme o preguntarme cómo estaba, Sofía se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio personal con una nube de perfume caro y una hostilidad fría que me heló la sangre. Bajó la voz para que los inversores que estaban a unos metros no pudieran oír su veneno, pero se aseguró de que cada palabra se clavara en mi orgullo con precisión quirúrgica. «Elena, por favor, entiende la situación», susurró con una falsa dulzura que me revolvió el estómago. «Los inversores más importantes de Marcos están llegando ahora mismo y necesitamos que todo se vea joven, fresco y dinámico. No puedes entrar por aquí y arruinar la estética de las fotos con los influencers que contratamos. Ve a la puerta de servicio, entra por la cocina y quédate allí tranquila hasta que yo te avise o necesitemos algo. Hazlo por Marcos, si es que realmente lo quieres ver triunfar». Sentí cómo la sangre subía a mis mejillas, no por vergüenza propia, sino por la audacia desmedida de aquella mujer que vivía bajo un techo que no podía pagar. Alrededor de nosotros, al menos un centenar de invitados eran testigos silenciosos de la escena. Vi a varios empresarios locales desviar la mirada incómodos y a 2 camareros que conocían mi trayectoria bajar la cabeza con pena ajena. El murmullo de las conversaciones se apagó ligeramente en nuestro círculo inmediato, creando un vacío de silencio donde la humillación debía resonar. Sofía esperaba que yo agachara la cabeza, que me disculpara por existir y que me escabullera hacia las sombras como la anciana irrelevante que ella creía que yo era. La presión social era inmensa, diseñada para aplastarme, pero ella no sabía que la vergüenza es un combustible muy potente cuando se mezcla con la certeza de tener el control total de la situación. Mi mirada se desvió por encima del hombro desnudo de Sofía y se posó directamente en mi hijo, Marcos, quien estaba de pie junto a la fuente central, riendo estruendosamente con un grupo de amigos. En su mano derecha sostenía como si fuera un trofeo de guerra una botella Magnum de champán Dom Pérignon. Reconocí la etiqueta dorada inmediatamente. Costaba $300 la unidad y aparecía repetida 6 veces en el registro de movimientos de mi tarjeta Platinum esa misma tarde. Él nos vio. Vio a su esposa bloqueando el paso a su madre. Vio la tensión en mis hombros y, sin embargo, simplemente se giró para chocar su copa con un desconocido, eligiendo la cobardía y la
comodidad de su burbuja de fantasía antes que defenderme. Esa botella no era solo alcohol, era la prueba líquida y burbujeante de su traición y de mi ceguera financiera consentida durante demasiado tiempo. En ese instante, algo se rompió dentro de mí, pero no fue mi corazón, sino la última cadena de culpa materna que me mantenía atada a su inmadurez. Durante años había justificado estos comportamientos, diciéndome a mí misma que eran jóvenes, que estaban bajo presión, que necesitaban mi ayuda para despegar. Pero al ver a Marcos beberse mi jubilación, mientras su esposa me enviaba a la cocina como a una empleada doméstica desobediente, la tristeza dio paso a una claridad mental fría y absoluta. Recordé el enganche de $400,000 que pagué por esta casa, las cuotas de la hipoteca que cubría en silencio cada mes, y me di cuenta de que yo no era la invitada molesta en esta fiesta. Yo era la dueña del escenario, de las luces y hasta del suelo que pisaban. La indignación contenida se transformó en una estrategia militar, y mi mente comenzó a repasar los pasos del plan que había trazado con mi abogado. Me enderecé, recuperando cada centímetro de mi estatura, y miré a Sofía directamente a los ojos, con una serenidad que la hizo parpadear confundida por primera vez en la noche. Sonreí, no con la calidez de una abuela, sino con la frialdad de la empresaria que levantó una compañía logística desde cero cuando enviudó. «No te preocupes, querida», le dije con un tono de voz suave pero perfectamente audible, asegurándome de que mi dicción fuera impecable. «Entiendo perfectamente tu preocupación por la imagen y los inversores. Haré exactamente lo que pides y me retiraré a un lugar más discreto por ahora. Pero ten esto muy presente. Hoy nadie olvidará mi presencia, te lo aseguro». Mi tono no sonaba a amenaza, sino a una promesa inevitable, un hecho consumado que ella era demasiado arrogante para descifrar en ese momento. Di media vuelta con elegancia, ignorando el gesto de triunfo prematuro que se dibujó en la cara de mi nuera, y comencé a caminar por el sendero lateral de grava que conducía hacia la entrada de servicio. Mientras mis tacones crujían sobre las piedras, observaba cada detalle del despilfarro. Los arreglos florales exóticos que debían costar miles, la iluminación arquitectónica alquilada, la barra libre de licores premium. Cada elemento era un clavo más en el ataúd de su estabilidad financiera, y yo tenía el martillo en mi bolsillo, en forma de un teléfono celular listo para ejecutar una orden bancaria irreversible. No me sentía pequeña por entrar por la puerta de atrás. Me sentía como el general que inspecciona el terreno antes de ordenar el bombardeo final. La cocina sería mi centro de comando temporal, el lugar desde donde vería derrumbarse su castillo de naipes. Al llegar a la puerta de servicio, saqué mi móvil y verifiqué la hora. Eran las 7:45 de la tarde. Faltaban exactamente 45 minutos para que el brindis principal tuviera lugar, y el mismo tiempo para que el sistema bancario ejecutara el bloqueo total que había programado esa mañana. Dentro de la casa, el aire acondicionado estaba fuerte y el ruido de la fiesta llegaba amortiguado, como un eco distante de una vida que estaba a punto de extinguirse para ellos. Acaricié la pantalla del teléfono, donde tenía abierto el chat con el señor Valdés, mi auditor, y escribí un mensaje corto. «Estoy dentro. Ejecuta la fase 1». Ellos creían que celebraban su futuro brillante, brindando con mi dinero y riéndose de mi supuesta senilidad, pero en realidad estaban bebiendo a cuenta de su propia y absoluta ruina. Mientras observaba al personal de cocina emplatar un carpaccio de ternera que costaba $30 la ración, mi mente viajó involuntariamente hacia atrás, lejos del brillo superficial de esta fiesta, hacia la oscuridad de hace 20 años. Me apoyé en la encimera de mármol frío, cerrando los ojos por un instante, y el olor a especias caras fue reemplazado en mi memoria por el olor a polvo y gasolina de los almacenes de carga, donde pasé la mitad de mi vida. La gente ve a la Elena de hoy, la viuda acomodada con inversiones inmobiliarias, pero convenientemente olvidan a la Elena de 45 años que se quedó sola, con un hijo adolescente y una montaña de deudas tras el infarto fulminante de mi esposo. En aquel entonces, la dignidad no se medía en botellas de champán, sino en la capacidad de mantener la electricidad conectada un mes más.
Recuerdo con una claridad dolorosa el primer año de mi viudez, una época en la que dormir más de 4 horas seguidas se convirtió en un lujo inalcanzable que simplemente no podía permitirme. Para salvar la pequeña empresa de logística que mi marido había dejado al borde de la quiebra, asumí 2 turnos completos diarios durante 3 años consecutivos, supervisando cargas desde las 4 de la madrugada hasta la medianoche. Mis manos, que hoy lucen manicura francesa, estaban entonces perpetuamente manchadas de tinta de albaranes y secas por el aire acondicionado de las oficinas portuarias. No había fines de semana, no había vacaciones y ciertamente no había fiestas de $50,000. Solo existía la necesidad brutal de generar flujo de caja para que a Marcos nunca le faltara nada, ni siquiera cuando yo cenaba café rancio y galletas para ahorrar en la compra semanal. Cada dólar que lograba salvar de los márgenes de beneficio tenía un nombre y un apellido grabados: Marcos. Él era mi proyecto más importante, la única inversión que justificaba el desgaste físico de mis articulaciones y el envejecimiento prematuro de mi piel bajo las luces fluorescentes. Cuando cumplió 18 años, me pidió estudiar en el extranjero, argumentando que necesitaba una perspectiva global para triunfar en los negocios. Sin dudarlo, liquidé mi fondo de pensiones privado y firmé cheques por valor de $120,000 a lo largo de 5 años para cubrir su matrícula, alojamiento y manutención en una universidad privada de prestigio. Yo conducía un sedán con 10 años de antigüedad y el aire acondicionado roto, mientras él subía fotos a las redes sociales desde cafeterías europeas, buscándose a sí mismo, con mi tarjeta de crédito en el bolsillo. La narrativa de Marcos siempre fue la de un genio incomprendido que solo necesitaba un poco más de tiempo y capital, una historia que yo compré voluntariamente por culpa y amor ciego. Durante esa década de supuesta formación, él cambió de carrera 3 veces y emprendió 4 negocios revolucionarios que fracasaron antes de generar un solo centavo de retorno. Cada vez que llamaba con la voz quebrada pidiendo un préstamo puente de $5,000 para cubrir un error de cálculo o una oportunidad única, yo transfería el dinero en menos de 24 horas. Nunca vi un contrato de devolución, nunca cobré intereses y, por supuesto, nunca recibí ni un gracias, genuino que no viniera seguido de otra petición financiera. Yo estaba comprando su afecto a plazos, sin darme cuenta de que el precio subía cada año. Hace 6 meses, la dinámica alcanzó su punto crítico con la idea de esta maldita mansión, un capricho que él y Sofía vendieron como la sede definitiva para su nueva vida de éxito. Se sentaron conmigo en mi antigua sala de estar, con carpetas llenas de proyecciones fantasiosas, y me juraron que solo necesitaban mi ayuda para el pago inicial, debido a un tecnicismo con sus historiales crediticios. Marcos me miró a los ojos, con esa habilidad manipuladora que había perfeccionado desde niño, y me prometió: «Mamá, tú pon el enganche, y yo me encargo de absolutamente todas las mensualidades, impuestos y mantenimiento. Será mi forma de devolverte todo». La cifra era astronómica: $400,000 de golpe, más de la mitad de mi liquidez disponible tras la venta de la empresa. A pesar de una voz interior que me gritaba que tuviera cuidado, la madre en mí venció a la empresaria una vez más y firmé el cheque bancario, con mano temblorosa pero esperanzada. Sin embargo, impuse una única condición, que mi abogado, el señor Valdés, insistió en blindar legalmente. La casa estaría a mi nombre hasta que ellos pagaran el 50% del valor total, aunque les otorgué un usufructo que les permitía vivir allí como dueños. Fue mi única red de seguridad, un instinto de supervivencia residual de mis años en el puerto. Marcos aceptó con una sonrisa despreocupada, firmando los papeles sin leerlos, demasiado ocupado visualizando las fiestas que daría en el jardín, como para preocuparse por los detalles legales de la propiedad real. La realidad de su compromiso financiero se desmoronó más rápido que un castillo de arena. El primer mes, la hipoteca de $4,500 llegó y su cuenta estaba vacía. Marcos inventó una excusa sobre una transferencia internacional bloqueada, así que yo cubrí el pago para no manchar mi historial crediticio.
pensando que sería algo puntual. El segundo mes, la excusa fue una inversión en criptomonedas que estaba a punto de explotar, y volví a pagar. Ahora estamos en el tercer mes, y no solo no han pagado ni un centavo de la hipoteca, sino que descubrí que han estado desviando dinero que les di para gastos de la casa, hacia compras de lujo personal, mientras yo sigo siendo la red de seguridad silenciosa que evita que el banco ejecute la garantía. La llegada de Sofía a la ecuación transformó el parasitismo financiero de Marcos en una hostilidad abierta y territorial dentro de mi propia inversión. Apenas se mudaron, ella comenzó a tratarme como a un mueble viejo que no combinaba con su decoración moderna, relegándome sistemáticamente a los márgenes de la vida doméstica. Sin consultarme, tiró a la basura los muebles que yo había traído de mi antigua casa, alegando que tenían mala energía, y pintó sobre el papel tapiz importado que yo había elegido para el vestíbulo. Mi presencia les recordaba su deuda, así que su solución fue hacerme invisible, empujándome poco a poco fuera de las áreas comunes hacia el silencio de las habitaciones traseras. La humillación final llegó hace apenas 3 semanas, cuando decidí quedarme unos días en la mansión para supervisar unas reparaciones estructurales que, por supuesto, yo estaba pagando. Sofía me instaló en la habitación de huéspedes más pequeña, la única que da al patio de los cubos de basura, y no tiene baño privado. A pesar de que la casa tiene 5 suites principales vacías, «Es para que tengas más privacidad, Elena», me dijo con una sonrisa falsa mientras quitaba mis cuadros de las paredes del pasillo. En ese cuarto minúsculo, rodeada de mis maletas sin deshacer, empecé a sentirme como una intrusa en la propiedad que había costado los ahorros de toda una vida de madrugadas y sacrificio. Lo más doloroso no fue el dinero perdido, ni siquiera el trato despectivo de Sofía, sino la complicidad silenciosa y cobarde de mi propio hijo ante estos abusos diarios. Marcos veía cómo su esposa me servía el café en una taza astillada, mientras ella usaba la porcelana fina. Veía cómo me excluían de las cenas con amigos porque no entendería los temas de conversación. Veía cómo me convertía en una sombra en su vida brillante, y no solo lo permitía, sino que lo financiaba con el dinero que me pedía prestado a escondidas, diciéndome que era para pagar a proveedores, cuando en realidad era para comprar el silencio y la admiración de su mujer. Hace 2 días, encontré por casualidad una factura de tarjeta de crédito sobre la mesa del comedor que Marcos había olvidado esconder. En ella, vi un cargo de $2,000 en una floristería de lujo, el mismo día que me dijo que no tenía dinero para pagar su seguro médico, el cual terminé pagando yo para que no perdiera la cobertura. Esa fue la primera grieta real en mi ceguera materna, la evidencia matemática de que su necesidad no era real, sino una elección de prioridades donde yo estaba en último lugar. Mientras sostenía ese papel, me di cuenta de que no estaba criando a un hombre, sino alimentando a un monstruo que nunca se saciaría, sin importar cuánto de mí le entregara. De vuelta en el presente, en la cocina de la fiesta, miré el reloj de pared. Faltaban 30 minutos para la ejecución del plan. El ruido de los platos chocando y las órdenes del chef me trajeron de vuelta a la realidad inmediata, pero la rabia fría del pasado seguía latiendo en mis sienes. Había pasado 20 años construyendo un patrimonio para proteger a mi familia, sacrificando mi sueño, mi juventud y mi salud. Ahora, en menos de 1 hora, usaría esa misma capacidad de sacrificio y dureza logística para desmantelar la farsa que ellos habían construido sobre mis hombros. Ya no era la madre abnegada que firmaba cheques. Esta noche, yo era la auditora final, y el balance de cuentas estaba a punto de cerrarse con números rojos para ellos. Aislada en la cocina, mientras el ruido sordo de la fiesta vibraba a través de las paredes, saqué mi teléfono móvil para revisar la primera pieza del rompecabezas que había comenzado a su armar hace apenas 48 horas. La pantalla iluminó mi rostro con una luz azulada, mostrando la aplicación de mi banco en tiempo real, una ventana digital al desfalco sistemático que estaba ocurriendo a pocos metros de distancia. El registro de movimientos de la tarjeta Black era una cascada interminable de excesos que mareaba solo de leerla. $3,000 en la licorería El Roble, 2,500 en la floristería
pétalos de lujo y una transferencia urgente de $5,000 a una cuenta desconocida, etiquetada simplemente como gastos varios. No eran gastos de una inauguración, eran el saqueo organizado de mi patrimonio, ejecutado con la rapidez de quien sabe que su tiempo se agota. Deslicé el dedo por la pantalla, retrocediendo en el historial de transacciones de la semana, y cada línea era una bofetada a mi confianza y a mi inteligencia financiera. Allí estaba el cargo de $4,200 en la boutique de alta costura, donde Sofía había comprado el vestido que llevaba puesto ahora mismo, aquel con el que me había bloqueado la entrada. Lo más insultante no era el monto, sino la fecha. El cargo se había realizado el mismo día que Marcos me llamó llorando, jurando que no tenían liquidez para reparar una supuesta fuga de agua en el techo que amenazaba con arruinar la estructura de la casa. No había fuga, ni fontaneros, ni emergencia. Solo había vanidad envuelta en mentiras y financiada con el dinero que yo había guardado para mi vejez. Pero la ira que sentía ahora no era nueva. Había nacido 3 días atrás, cuando el cartero llamó a la puerta, mientras Marcos y Sofía estaban en el gimnasio. Recuerdo la sensación del sobre en mis manos, pesado y urgente, con el sello rojo de aviso de entrega fallida, que ellos habían ignorado, deliberadamente. Era una carta certificada del banco hipotecario, un documento que, según las reglas de nuestra convivencia, debía llegar a manos de Marcos. Sin embargo, algo en el peso del papel y la insistencia de las notificaciones previas me hizo violar mi propia norma de privacidad. Me encerré en mi coche, estacionado en la calle para no levantar sospechas, y rasgué el sobre con un abrecartas que llevaba en la guantera, liberando la verdad que habían intentado ocultar bajo la alfombra. El documento que extraje era una notificación de inicio de ejecución hipotecaria, un título que hizo que se me helara la sangre en las venas a pesar del calor de la tarde. El banco informaba, con la frialdad burocrática de las instituciones financieras, que existía un atraso de 90 días en los pagos, acumulando una deuda total de $13,500 en cuotas vencidas, más intereses de demora. Mis ojos recorrieron las cifras incrédulos. Yo había transferido puntualmente el dinero a la cuenta de Marcos cada mes para cubrir esa obligación, confiando en su palabra de caballero. El papel confirmaba que no solo no habían pagado, sino que habían interceptado y destruido las cartas anteriores para mantener la ficción de solvencia, mientras yo seguía inyectando capital en un pozo sin fondo. Esa tarde, aprovechando su ausencia, decidí que la carta del banco era solo la punta del iceberg y que necesitaba realizar una auditoría forense de mi propia casa. Entré en el despacho que Marcos llamaba su oficina central, un cuarto lleno de monitores apagados y sillas ergonómicas de $1,000, donde supuestamente dirigía su imperio. Comencé a revisar los cajones del escritorio, encontrando un caos de recibos arrugados y notas adhesivas. Pero fue en el fondo del cajón inferior, oculto bajo unos catálogos de relojes de lujo, donde encontré una carpeta azul sin rotular. Al abrirla me encontré con facturas de una empresa de reformas llamada Constructora Elite, por valor de $15,000, fechadas el mes pasado. La discrepancia fue evidente de inmediato. Yo conocía a esa empresa. Era la misma que supuestamente había remodelado los baños de la planta alta, una obra que yo había financiado aparte como un regalo de bienvenida. Sin embargo, al cotejar los detalles de la factura con los albaranes reales que yo guardaba en mi archivo digital, los números no cuadraban. La factura en la carpeta era falsa, una burda manipulación hecha con Photoshop, donde habían inflado los costos de los materiales en un 300%. Habían cobrado $5,000 por grifos que costaban 500, y la diferencia había ido a parar a sus bolsillos personales. Estaban lavando mi dinero a través de obras fantasmas en mi propia propiedad. Pero el golpe maestro, la evidencia que transformó mi decepción en una estrategia de guerra, apareció hace 2 días, cuando forcé la cerradura de un archivador metálico que Sofía siempre mantenía cerrado con llave. Dentro, en un sobre manila marcado como legal urgente,
encontré un borrador de documento notarial redactado por un bufete de abogados de dudosa reputación. El título del documento rezaba: Poder notarial duradero y cesión de tutela por incapacidad. Mis manos temblaron al leer las cláusulas, no por miedo, sino por la pura maldad que destilaba cada párrafo redactado en jerga jurídica, diseñado para despojarme de mi autonomía bajo la apariencia de protección familiar. El texto argumentaba que, debido a un supuesto deterioro cognitivo progresivo y signos tempranos de demencia senil, diagnósticos que ningún médico había emitido jamás, era necesario que Marcos asumiera el control total de mis activos financieros y bienes inmuebles para proteger el patrimonio familiar. Había notas al margen escritas con la letra redonda y aniñada de Sofía: asegurarse de que esto incluya la venta de propiedades sin su firma. Y ¿podemos acelerar el dictamen médico con el doctor R? ¿Estaban planeando declararme legalmente incompetente para robarme la casa y las cuentas, usando mi generosidad y mi edad como armas en mi contra, ante un juez? Me senté en la silla de cuero de mi hijo, sintiendo cómo el universo se reordenaba alrededor de esta nueva verdad brutal. No eran solo malos gestores o hijos ingratos, eran depredadores calculadores que llevaban meses conspirando para anularme civilmente. Saqué mi teléfono y tomé fotografías de alta resolución de cada página del borrador, asegurándome de que el texto fuera legible, y luego devolví la carpeta a su lugar exacto. Necesitaba que se sintieran seguros, que creyeran que su plan seguía siendo un secreto, para que el golpe que yo estaba preparando fuera devastador por el elemento sorpresa. Salí del despacho con la certeza de que la madre había muerto en esa habitación, dejando espacio solo para la acreedora. Sin embargo, la confirmación final, la que eliminó cualquier rastro de duda moral que pudiera quedarme, llegó ayer por la tarde de la manera más accidental y dolorosa posible. Estaba pasando por el pasillo del segundo piso cuando vi la puerta de la antigua habitación del bebé, que ahora usaban como trastero, entreabierta. Sobre una caja de mudanza, el monitor de bebé que usaban para vigilar a su perro estaba encendido, captando el audio de la habitación principal, donde Marcos y Sofía se preparaban para la fiesta. La luz verde del dispositivo parpadeaba rítmicamente, transmitiendo sus voces con una claridad digital que cortaba el aire silencioso del pasillo como un cuchillo. Me acerqué al aparato, hipnotizada por el tono burlón de la voz de Sofía. Cuando firme el traspaso la próxima semana, ya no tendremos que aguantar sus caras largas ni sus consejos obsoletos, decía ella, y podía escuchar el sonido de cremalleras y joyas chocando mientras se vestía. He mirado ese centro residencial en las afueras, el Santa Mónica. Es barato, es del Estado, y con lo que nos ahorremos en su manutención, podemos cambiar el coche este mismo año. Ella ni se enterará. Le diremos que es un hotel spa hasta que cerremos la puerta. El desprecio en su voz era tan palpable que sentí náuseas físicas, una repulsión visceral hacia la mujer que comía en mi mesa. Esperé escuchar la defensa de mi hijo, una protesta, un límite, cualquier cosa que demostrara que quedaba algo de humanidad en él. Pero la respuesta de Marcos fue un suspiro de resignación seguido de una risa nerviosa. Solo asegúrate de que tenga una ventana, Sophie. No quiero sentirme tan culpable. Pero tienes razón. No podemos seguir manteniendo dos casas, y su estilo de vida es un lastre para nuestra imagen. Si el abogado dice que el lunes podemos firmar la incapacidad, lo haremos. Su debilidad era más repugnante que la maldad de ella. Él estaba vendiendo a su madre por un coche nuevo, y la aprobación de una sociópata. Con el pulso acelerado pero la mente fría, saqué mi grabadora de voz del teléfono y registré los siguientes 2 minutos de conversación, donde detallaban cómo venderían mis joyas para pagar un viaje a las Maldivas después de deshacerse del problema. Esa grabación no era solo un archivo de audio, era mi póliza de seguro emocional y legal. Guardé el archivo en la nube, lo envié a mi abogado y luego apagué el monitor, dejando que siguieran viviendo en su burbuja de impunidad por 24 horas más. Esa fue la sentencia definitiva. Ya no había vuelta atrás, ni posibilidad de perdón, ni arreglos pacíficos. De vuelta en el presente,
en la cocina de la fiesta. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por la entrada abrupta del jefe de catering, un hombre corpulento con el rostro enrojecido por el estrés y el calor de los hornos. Se secó el sudor de la frente con un paño y miró alrededor buscando a alguien con autoridad, hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Se acercó con paso vacilante, sosteniendo una tablet con una factura abierta en la pantalla que mostraba un saldo pendiente de $22,000. Su intuición le decía que yo era la única persona en esa casa que emanaba solvencia y responsabilidad en medio del caos de champán y risas superficiales. «Señora Elena, disculpe que la moleste», susurró el chef, bajando la voz para que sus ayudantes no lo oyeran. «Pero tengo un problema serio. El señor Marcos me aseguró que la transferencia del saldo final se haría ayer, pero mi departamento de contabilidad me acaba de informar que no ha llegado nada. Y ahora intenté pasar la tarjeta que me dieron para incidentes y ha sido rechazada 2 veces. No puedo servir el plato principal si no tengo una garantía de pago. Tengo personal que cobrar y proveedores esperando». Su angustia era genuina, la de un trabajador honesto atrapado en el fuego cruzado de estafadores de guante blanco. Miré la cifra en su tablet. $22,000. Era casi el doble de lo que Marcos debía de hipoteca, gastado en una sola noche de comida para impresionar a gente que no le importaba si vivía o moría. Esta era la evidencia tangible, final, la prueba de que Marcos no tenía intención de pagar a nadie, confiando en que yo, por vergüenza pública, sacaría mi chequera en el último minuto para salvar la fiesta. Era su modus operandi habitual, crear una crisis pública para forzar mi rescate financiero. Pero esta vez, el guión iba a cambiar drásticamente. «Entiendo su preocupación, chef», respondí con calma, mirando la factura sin inmutarme. «Es una situación muy desagradable, pero le sugiero que no sirva el plato principal todavía. Mantenga la comida caliente y espere mi señal. Le aseguro que esta noche todos recibirán exactamente lo que se merecen, incluyéndolo a usted». Él asintió, confundido pero tranquilizado por mi tono de autoridad, y regresó a la línea de pase. Yo me quedé allí, rodeada de bandejas de plata, con la certeza absoluta de que mis descubrimientos me daban el derecho moral y legal de detonar la bomba que llevaba en el bolsillo. Cada evidencia, las cartas del banco ocultas, la factura de reforma, falsificada, el borrador de incapacitación, el audio del monitor y ahora la deuda del catering, formaba una cadena irrompible de traición. No eran errores de juventud, eran delitos premeditados contra la persona que les dio la vida y el techo. Miré mi reflejo en la puerta de acero de un refrigerador industrial. Ya no veía a la viuda triste, veía a la ejecutora. Faltaban 15 minutos para el brindis. Era hora de dejar de investigar y empezar a ejecutar. Salí de la cocina hacia el pasillo de Minociations, servicio que conectaba con el jardín, sintiendo el peso de mi teléfono en el bolsillo como si fuera un arma cargada. A través de las ventanas, veía a Marcos levantar su copa vacía, sonriendo a la nada. La fase de descubrimientos había terminado. Ahora comenzaba la fase de consecuencias, y yo estaba lista para impartir la lección más cara de sus vidas. La arquitectura de mi venganza comenzó a diseñarse exactamente 24 horas antes de la fiesta, en el silencio sepulcral del despacho de Minociations, abogados del señor Valdés, ubicado en el piso 40 de una torre corporativa en el centro financiero. A las 2 de la tarde del día anterior, mientras Marcos y Sofía creían que yo estaba en una cita médica rutinaria para mi artritis, yo estaba sentada en un sillón de cuero Chester, desplegando sobre la mesa de caoba maciza el arsenal de pruebas que había recolectado. El contraste entre el caos emocional de mi casa y la precisión clínica de ese despacho era abrumador. Aquí no había gritos ni manipulaciones, solo la frialdad reconfortante de la ley y los números. El aire acondicionado mantenía la sala a 18 grados constantes, una temperatura que ayudaba a mantener la cabeza despejada mientras le entregaba a Valdés la grabación del monitor de bebé y las fotos del borrador de incapacitación que planeaban usar en mi contra. El señor Valdés, un hombre de 50 años que había gestionado los contratos de mi empresa logística durante décadas, escuchó el audio con una expresión que
Pasó de la incredulidad profesional a una furia contenida. Se quitó las gafas de montura de Carey y se frotó el puente de la nariz, un gesto que yo conocía bien y que precedía a las decisiones drásticas. «Helena, esto cambia absolutamente todo el panorama», dijo con su voz grave, dejando la tablet sobre la mesa con un golpe seco. «Ya no estamos hablando de una disputa familiar o de ingratitud filial. Esto es una conspiración para cometer fraude civil y abuso de mayores. Si ellos quieren jugar con el Código Penal, nosotros responderemos con todo el peso de la ley civil y mercantil. Necesitamos blindar tu patrimonio antes de que sirvan el primer canapé en esa fiesta». La primera medida estratégica fue la redacción inmediata de una revocación de poder notarial con carácter irrevocable y efecto inmediato. Durante años, Marcos había tenido un poder limitado para gestionar ciertos trámites administrativos de mis propiedades, una herramienta que yo le había dado por comodidad y confianza. Valdés redactó el documento frente a mí, sus dedos golpeando el teclado con la velocidad de un pianista, ejecutando una marcha fúnebre para la autonomía financiera de mi hijo. Cada cláusula que escribía era un candado que se cerraba, eliminando la capacidad de Marcos para firmar, vender, transferir o incluso consultar cualquier activo a mi nombre. Firmé el documento con un trazo firme, sintiendo cómo la tinta azul sobre el papel blanco cortaba el cordón umbilical financiero que nos unía. El segundo paso fue revisar la escritura de la mansión, el documento maestro que Sofía parecía haber olvidado en su delirio de grandeza. Valdés extrajo el expediente original de su caja fuerte y señaló el apartado de usufructo vitalicio y nuda propiedad. Ellos tienen la nuda propiedad condicionada al pago de la hipoteca, que no han cumplido, pero tú, Helena, tienes el usufructo vitalicio del 100% del inmueble, explicó Valdés, subrayando el texto con un marcador amarillo. En términos legales simples, tú eres la dueña del uso y disfrute de la casa. Tú decides quién entra y quién sale. Legalmente, ellos son tus invitados, y un invitado puede ser expulsado en cualquier momento, si el anfitrión así lo decide. Esta es tu arma nuclear para la noche de la fiesta. Acordamos que la expulsión no sería un acto privado, sino una demostración pública de poder, necesaria para desmantelar la narrativa social que Sofía había construido. Si los echaba en silencio, ellos contarían la historia de la abuela loca que los maltrató. Si lo hacía frente a sus testigos, la verdad sería innegable. Valdés se comprometió a asistir a la fiesta no como invitado, sino en su calidad de albacea y representante legal, llevando consigo las copias notariadas de la escritura y la revocación de poderes. Sería mi voz jurídica cuando la emoción del momento pudiera traicionarme. «Llegaré a las 8:15», prometió, «justo a tiempo para arruinarles el brindis y salvar tu futuro». Salí del despacho con la mente clara y una lista de tareas cronometrada al milímetro para el día siguiente. La mañana de la fiesta, me desperté en mi pequeña habitación de huéspedes a las 7, escuchando el ajetreo de los organizadores de eventos que comenzaban a montar las carpas en el jardín. Mientras Marcos y Sofía daban órdenes a gritos sobre la colocación de las flores, yo me encerré en el baño y realicé la llamada más importante del día. Marqué el número directo de la división de fraude de mi banco a las 10 en punto, tal como había planeado, sabiendo que a esa hora los sistemas se actualizaban. Mi voz no tembló al dar las instrucciones al operador de seguridad, un joven llamado Javier, que escuchó con atención mi solicitud inusual. «Quiero activar un protocolo de bloqueo preventivo por sospecha de robo interno en todas mis cuentas y tarjetas adicionales», le dije a Javier, dictando mis códigos de seguridad. «Pero necesito que el bloqueo se haga efectivo no ahora, sino a las 20:30 de esta noche. Quiero que las tarjetas funcionen durante el día para que no sospechen, pero que, a partir de esa hora, cualquier intento de cobro sea denegado con el mensaje «fondos congelados por titular». El operador dudó un segundo por la especificidad de la hora, pero al confirmar mi identidad y mi insistencia, programó la orden. Era una bomba de tiempo financiera colocada bajo los cimientos de su celebración,
programada para estallar justo cuando la cuenta del catering intentara procesarse. A las 12 del mediodía, mientras la casa se llenaba de estilistas y maquilladores para Sofía, ejecuté la fase digital de mi plan desde mi tablet. Cambié las contraseñas de mi correo electrónico personal, de mis portales de inversión y, crucialmente, de la cuenta de Amazon y los servicios de streaming que ellos usaban parasitariamente. Cada vez que la pantalla confirmaba contraseña actualizada exitosamente, sentía que recuperaba un fragmento de mi privacidad violada. También activé las alertas de consumo en tiempo real en mi móvil para tener una confirmación visual instantánea de cada dólar que gastaran en las horas previas al colapso. Era una forma de tortura autoinfligida, ver cómo el dinero salía, pero necesaria para documentar el despilfarro hasta el último segundo. Para mantener la fachada y evitar que sospecharan de mi repentina tranquilidad, bajé a almorzar una ensalada ligera con ellos en la cocina. Me comporté con la sumisión que esperaban, asintiendo cuando Sofía me recordó que debía usar la puerta de servicio y sonriendo débilmente cuando Marcos mencionó lo increíble que sería la noche. «Seguro que será inolvidable, hijo», le dije, y la ironía de mis palabras pasó completamente desapercibida para él, que estaba demasiado ocupado mirándose en el reflejo de una cuchara. Mi actuación fue digna de un Oscar. Interpreté a la anciana inofensiva mientras por dentro calculaba los minutos que faltaban para su destrucción social. A las 2 de la tarde salí con la excusa de ir a la peluquería, pero mi destino era una cafetería discreta a 3 calles de la urbanización. Allí me reuní con el jefe de una empresa de seguridad privada, un excomisario de policía llamado Rojas, un hombre de confianza recomendado por Valdés. Le entregué un sobre con $2,000 en efectivo y le mostré las fotos de Marcos y Sofía. «No quiero violencia, Rojas. Quiero presencia e intimidación controlada», le instruí mientras él tomaba notas en una libreta pequeña. «Necesito 4 hombres vestidos de civil, con trajes oscuros, pero sin uniformes de guardia. Deben mezclarse entre los invitados a partir de las 7 de la tarde y esperar mi señal visual para flanquear el escenario durante el brindis. Su trabajo es asegurar que nadie toque al señor Valdés y, posteriormente, escoltar a los anfitriones fuera de mi propiedad». Rojas asintió con la seriedad de quien ha visto todo tipo de disputas familiares y entiende que las peores guerras ocurren en los salones más elegantes. Acordamos que sus hombres se identificarían en la entrada como seguridad contratada por la propietaria, si alguien preguntaba, una verdad técnica que nadie cuestionaría en una fiesta de ese nivel. Regresé a casa con la sensación de tener un ejército invisible a mi espalda, estacionando mi coche justo cuando llegaban los camiones con el equipo de sonido y luces, un despliegue obsceno que costaba $8,000 por una noche de música que yo no había elegido. A las 4 de la tarde, de vuelta en mi habitación, recibí la confirmación encriptada de Valdés. «Todo listo. Documentos impresos y sellados. Llevo copia digital también». Me senté en el borde de la cama y revisé mi vestido para la noche. No elegiría el atuendo gris y apagado que Sofía solía sugerirme. Saqué del fondo del armario un vestido de seda color azul medianoche, elegante y autoritario, que no había usado desde la última gala de mi empresa. Era un símbolo visual de que Elena, la CEO, había regresado. Me maquillé con cuidado, ocultando las ojeras y resaltando mis ojos, preparándome para ser el centro de atención, no la víctima en la sombra. A las 5, el ruido en la planta baja aumentó. Escuchaba las risas de los primeros proveedores y el tintineo de las copas. Marcos subió un momento a mi puerta, no para ver cómo estaba, sino para pedirme dinero en efectivo para las propinas de los aparcacoches. «Mamá, ¿tienes $500 sueltos? Se me olvidó ir al cajero», dijo con esa despreocupación insultante. Saqué mi billetera y le di los billetes, sabiendo que sería la última vez que le daría dinero en su vida. «Tómalos, Marcos. Asegúrate de que los chicos aparquen bien los coches. Hoy todo tiene que ser perfecto». Él tomó el dinero sin mirarme a los ojos y se fue corriendo. Ese billete de $100 fue el precio de mi entrada en primera fila para el espectáculo de esta noche. A las 6 de la tarde, la casa ya vibraba con la energía de la anticipación.
Me deslicé hacia la cocina, mi puesto de observación designado, y saludé al personal que ya estaba trabajando a todo vapor. Fue entonces cuando vi llegar las cajas de marisco fresco y las botellas de vino añejo. Hice un cálculo mental rápido. Solo en alcohol había más de $10,000 sobre las mesas. La magnitud del robo era tan descarada que cualquier duda que pudiera albergar sobre la severidad de mi castigo se disipó instantáneamente. No estaba siendo cruel, estaba siendo justa. Ellos habían convertido mi generosidad en un derecho adquirido, y yo estaba a punto de revocar ese derecho. A las 7:30, con la fiesta ya comenzando y los invitados llegando en sus coches de lujo, recibí un mensaje de Rojas. Mis hombres están en posición. 2 en el jardín, 2 en el vestíbulo. La trampa estaba armada. El escenario estaba listo. Los actores estaban en sus puestos y el guión estaba escrito en papel notarial. Me serví un vaso de agua del grifo en la cocina, ignorando el champán que circulaba a mi alrededor, y brindé en silencio conmigo misma frente al reflejo de la ventana. Por los nuevos comienzos, susurré. Faltaban 15 minutos para las 8. El aire se sentía eléctrico, cargado de la estática que precede a una tormenta. Sabía que en 45 minutos la tarjeta de Marcos rebotaría, la música se detendría y mi abogado entraría por esa puerta como el ángel exterminador de su estilo de vida. Me alisé el vestido, respiré hondo y esperé. La paciencia es la virtud de los cazadores, y yo había esperado 20 años para este disparo. A las 8:10 vi entrar al señor Valdés por la puerta principal. Iba impecable con un traje gris marengo y llevaba un maletín de cuero negro que contenía el destino de todos los presentes. Nadie lo reconoció. Pensaron que era otro inversor o un tío lejano. Sofía lo miró de reojo, pero no le dio importancia, demasiado ocupada posando para un fotógrafo. Valdés cruzó la sala, buscó mi mirada a través de la puerta de servicio entreabierta y asintió, levemente. Ese fue el gatillo. La fase de planificación había concluido exitosamente. Ahora solo restaba ver cómo el mundo se derrumbaba a su alrededor. Miré mi reloj. 8:14. La notificación del banco llegó a mi teléfono vibrando en mi bolsillo. Bloqueo de seguridad activado. Todas las tarjetas inoperativas. Sonreí por primera vez en el día. Una sonrisa genuina y terrible. El dinero había dejado de fluir. La fiesta, técnicamente, ya no tenía fondos. Era cuestión de minutos para que la realidad financiera alcanzara a la fantasía social. Me preparé para salir de la cocina y reclamar mi trono. Empujé la puerta batiente de la cocina con la palma de la mano, sintiendo la madera fría bajo mi piel, y di el primer paso hacia el jardín iluminado, rompiendo la barrera invisible que mi nuera había erigido entre su mundo y mi existencia. El cambio de ambiente fue inmediato. Dejé atrás el olor a grasa y detergente industrial para sumergirme en una nube de perfumes caros y el aroma dulzón de las gardenias que adornaban cada mesa. No caminé con la cabeza baja ni buscando las sombras de los arbustos, como solía hacer para evitar conflictos. Esta vez, avancé por el centro del sendero de piedra caliza, con la barbilla alta, dejando que la seda azul de mi vestido capturara la luz de los reflectores. Algunos invitados se giraron al ver mi entrada, sorprendidos no por mi presencia, sino por la autoridad silenciosa que emanaba de mi figura, una energía que contrastaba violentamente con la imagen de la viuda dócil que Marcos y Sofía habían vendido a su círculo social. Mientras cruzaba el césped perfectamente cortado, un camarero joven que sostenía una bandeja de plata con copas de cristal de Bohemia se detuvo ante mí, dudando por un segundo si debía servirme. Lo miré a los ojos y tomé una copa de vino tinto, un Cabernet Sauvignon, reserva de $150 la botella, según la factura que había memorizado, con un movimiento deliberado y tranquilo. Bebí un sorbo largo, saboreando las notas de roble y frutos negros, y permití que el líquido me recordara que yo era quien pagaba por cada gota de alcohol que se consumía en esa fiesta. Ese simple acto de beber mi propio vino en mi propio jardín, sin pedir permiso ni esconderme, fue mi primera victoria táctica de la noche, una declaración de independencia sensorial que pasó desapercibida para la mayoría, pero que envió una señal de alerta inmediata al radar de control de mi nuera.
No pasaron ni 2 minutos antes de que Sofía me interceptara cerca de la fuente de mármol, abandonando precipitadamente una conversación con un grupo de influencers locales. Se acercó a mí con paso rápido, sus tacones de aguja clavándose en el pasto con furia, y su sonrisa de anfitriona perfecta se descompuso en una mueca de tensión. Apenas llegamos a estar cara a cara. Sus ojos escaneaban el perímetro nerviosamente, aterrorizada de que alguien importante nos viera juntas y rompiera la ilusión de que ella era la única reina del castillo. «¿Qué haces aquí afuera, Elena?», siseó entre dientes, manteniendo un tono bajo pero cargado de veneno. «Te dije explícitamente que te quedaras en la cocina hasta que terminara el cóctel de bienvenida. Estás confundiendo a los invitados y arruinando la narrativa visual de la noche. Vuelve adentro ahora mismo». En lugar de retroceder o disculparme, giré suavemente la copa de vino en mi mano, observando cómo el líquido rojo giraba peligrosamente cerca del borde, y la miré con una serenidad que la descolocó por completo. «La cocina estaba un poco sofocante, querida», respondí con una voz calmada que cortó su histeria como un bisturí. «Y dado que este jardín requiere un mantenimiento mensual de $800 que se debita de mi cuenta personal, consideré que tenía derecho a disfrutar de la brisa nocturna. Además, quería asegurarme de que mis invitados estuvieran siendo bien atendidos. No te preocupes por la narrativa. A veces, la realidad es mucho más interesante que cualquier historia que puedas inventar en Instagram». Sofía abrió la boca para replicar, visiblemente aturdida por mi insolencia repentina, pero fue interrumpida por la llegada inoportuna del señor Garmendia, un promotor inmobiliario importante y antiguo socio de mi difunto esposo. Garmendia, un hombre de 70 años con un ojo clínico para los negocios, se acercó con una sonrisa amplia, ignorando la tensión palpable entre nosotras. «Elena, qué maravillosa sorpresa verte aquí», exclamó tomándome la mano con afecto genuino. «Estaba comentándole a tu nuera lo impresionante que es esta propiedad. Marcos me dijo que hizo una negociación feroz para conseguirla. Es increíble lo que estos jóvenes logran hoy en día con sus startups, ¿verdad? Una mansión de $1.200.000 es un gran primer paso». Sentí cómo Sofía se ponía rígida a mi lado, conteniendo la respiración, rezando para que yo asintiera y siguiera el juego de su mentira fundacional. Ella esperaba la sonrisa complaciente de la madre orgullosa que valida los éxitos imaginarios de su hijo para no avergonzarlo en público. Pero esa madre había muerto esa misma mañana en el despacho de un abogado. Miré a Garmendia y luego desvié la mirada hacia Sofía, disfrutando del pánico que empezaba a dilatar sus pupilas. Le dediqué una sonrisa enigmática al promotor y solté la primera verdad incómoda de la noche, una pequeña dosis del veneno que estaba por venir. «Oh, sí, la negociación fue ciertamente única», dije suavemente, enfatizando la palabra con una ironía sutil. «Marcos tiene mucha imaginación, sin duda, pero ya sabes lo que dicen, Garmendia. Detrás de cada gran startup suele haber una estructura de capital muy sólida y tradicional. Digamos que el banco y yo tenemos una participación mayoritaria en este éxito. De hecho, soy yo quien supervisa la inversión muy de cerca para asegurar que no se deprecie». Mi comentario fue lo suficientemente ambiguo para parecer una broma financiera, pero lo suficientemente preciso para que Sofía entendiera que yo ya no estaba protegiendo sus secretos. Garmendia soltó una carcajada, interpretándolo como una muestra de modestia materna o un chiste corporativo. «Siempre tan aguda, Elena. Eso es lo que me gusta de ti. El capital inteligente nunca duerme», dijo dándome una palmada en el hombro antes de alejarse hacia la barra. Me quedé a solas con Sofía, cuyo rostro había perdido todo color bajo las capas de maquillaje profesional. Me miró con una mezcla de miedo y odio, dándose cuenta por primera vez de que el guión de la noche se le estaba escapando de las manos. Ya no me veía como un estorbo pasivo. Ahora veía una amenaza activa, un cabo suelto que podía estrangular su reputación en cualquier momento. «No sé qué juego crees que estás jugando, Elena», susurró Sofía con la voz temblorosa por la furia contenida. «Pero te advierto que si intentas avergonzarnos,
Marcos nunca te lo perdonará. Él es tu hijo, por Dios. ¿Vas a arruinar su noche por un capricho de vieja amargada? Vete a tu habitación ahora mismo, o te juro que mañana mismo cambiamos las cerraduras. Su amenaza sonó vacía, casi infantil, frente a la artillería legal que yo tenía preparada. Me acerqué un paso más a ella, invadiendo su espacio vital, y bajé la voz hasta convertirla en un susurro letal. «No te preocupes por las cerraduras, Sofía», respondí, mirándola fijamente a los ojos. «Las cerraduras son lo menor de tus problemas esta noche. Y sobre Marcos, creo que es hora de que él también aprenda cómo funciona el mundo real. Disfruta del champán mientras quede en la botella. Querida, se acaba más rápido de lo que uno piensa». Me di la vuelta antes de que pudiera responder, dejándola plantada en medio del jardín, temblando de rabia y confusión, incapaz de decidir si debía gritarme o correr a buscar a su esposo. Me alejé hacia una zona más oscura del jardín, cerca de donde la orquesta tocaba un vals suave, y observé cómo Sofía corría, rompiendo el protocolo de elegancia, hacia donde estaba Marcos. Los vi reunirse cerca de la mesa de los postres. Ella le hablaba gesticulando frenéticamente, señalando en mi dirección, mientras él fruncía el ceño, mirando hacia mí con una expresión de molestia e incredulidad. Podía ver cómo la duda empezaba a erosionar su confianza. ¿Qué le había dicho su madre al inversor? ¿Por qué no estaba escondida? La semilla del miedo había sido plantada, y ahora solo necesitaba unos minutos para germinar, antes de que cayera el hacha final. Desde mi posición estratégica busqué con la mirada al señor Valdés. Lo localicé cerca del pequeño escenario que habían montado para los discursos, de pie junto a un pilar, invisible para la multitud, pero perfectamente posicionado para tomar el control. Cruzamos una mirada rápida a través de las cabezas de los invitados. Él consultó su reloj de pulsera y me hizo un gesto imperceptible con la cabeza. Eran las 8:25. Faltaban 5 minutos para la hora programada del bloqueo bancario. Los hombres de seguridad de Rojas ya estaban flanqueando discretamente las salidas del jardín, vestidos de civil, pareciendo chóferes o personal de logística esperando órdenes. La trampa se había cerrado herméticamente alrededor de la fiesta. El ambiente cambió sutilmente. La orquesta dejó de tocar y el murmullo de las conversaciones disminuyó cuando las luces del jardín parpadearon 2 veces, señalando que el momento estelar de la noche se acercaba. Un foco seguidor iluminó el centro del escenario y vi a Marcos separarse de Sofía, alisarse la chaqueta de su smoking alquilado y caminar hacia el micrófono con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Sofía se quedó al pie de la escalera, mordiéndose el labio inferior, mirando hacia todos lados como un animal acorralado que presiente el peligro pero no sabe de dónde vendrá el golpe. Marcos subió los 3 escalones del estrado, tomó una copa de champán llena que le ofreció un camarero y golpeó suavemente el cristal con una cucharilla de plata. El sonido agudo, ting, 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 resonó por los altavoces, silenciando a los 120 invitados que se giraron hacia él con expectativa. El silencio se hizo absoluto, solo roto por el zumbido lejano del tráfico y mi propia respiración calmada. «Buenas noches a todos. Gracias por venir a celebrar este logro», comenzó a decir mi hijo, su voz amplificada resonando con una confianza que estaba a punto de perder para siempre. En ese instante exacto, mi teléfono vibró en mi mano. 8:30. La red financiera acababa de caer. Marcos levantó su copa hacia el cielo nocturno, con la confianza de un emperador romano que se dirige a sus súbditos, mientras los focos hacían brillar las gotas de condensación en el cristal. «Quiero agradecer a todos por estar aquí en esta noche tan especial», comenzó, su voz impostada resonando por los altavoces de alta fidelidad. «Esta casa no es solo ladrillo y cemento, es la materialización de un sueño, el fruto de años de trabajo duro, de riesgos calculados y de una visión que mi esposa y yo hemos construido juntos. Porque el éxito no llega por suerte, amigos, llega para quienes tienen el coraje de tomar lo que es suyo. Escucharle apropiarse de mi sacrificio con tal descaro hizo que mi sangre hirviera, pero mantuve mi posición en la sombra, sabiendo que cada palabra de arrogancia
aumentaría la caída que estaba por venir en cuestión de segundos. Mientras él hacía una pausa dramática para recibir los aplausos educados de la multitud, vi por el rabillo del ojo cómo el jefe de catering subía las escaleras del escenario con la urgencia de quien ve quemarse su propia cocina. No esperó a que Marcos terminara su frase ensayada sobre el futuro brillante. Se inclinó hacia él, invadiendo su espacio personal, y le susurró algo al oído con gestos nerviosos. Marcos se apartó ligeramente, molesto por la interrupción de su monólogo triunfal, y trató de despedirlo con un gesto de mano displicente, como si espantara una mosca molesta. «Ahora no, por favor. Estamos en medio de un brindis», dijo Marcos, apartándose del micrófono, pero lo suficientemente cerca para que el sistema de sonido captara su irritación. El chef, sin embargo, no retrocedió. La desesperación por los $22,000 pendientes le dio el valor para romper el protocolo social. «Señor, no puedo esperar», insistió el hombre, alzando la voz lo suficiente para que las primeras filas lo escucharan claramente. «He pasado las 3 tarjetas que me dio, y todas han sido denegadas. La terminal dice fondos congelados. Si no recibo el pago ahora mismo, mis hombres tienen orden de retirar la comida y cerrar las barras inmediatamente». Un murmullo de confusión recorrió la audiencia como una ola. Las copas se detuvieron a medio camino de las bocas y las sonrisas se congelaron. La música de fondo cesó abruptamente, dejando un silencio incómodo, donde solo se oía el zumbido estático de los altavoces. Marcos soltó una risa, nerviosa, el color drenándose de su rostro mientras miraba hacia la multitud, intentando salvar la situación con una broma. «Disculpen, problemas técnicos de la banca moderna. Ya saben cómo son los algoritmos de seguridad cuando uno gasta demasiado en diversión», dijo buscando desesperadamente a Sofía con la mirada. «Seguro es un error del sistema. Sofía, cariño, ¿tienes tu tarjeta a mano? Creo que el banco bloqueó la mía por precaución». Sofía, que estaba al pie de la escalera, comenzó a rebuscar frenéticamente en su bolso de diseñador, sacando su propia tarjeta dorada con manos temblorosas y subiendo al escenario para entregársela al chef. Fue en ese preciso instante de caos administrativo cuando el señor Valdés decidió hacer su entrada triunfal. Salió de detrás del pilar donde había estado esperando y caminó con paso firme hacia el centro del escenario, su figura imponente en traje oscuro, contrastando con la frivolidad de la fiesta. «No es un error del sistema, Marcos», anunció. Valdés con su voz de barítono, proyectándose claramente sin necesidad de micrófono, aunque tomó uno de un soporte cercano para asegurarse de que hasta el último vecino escuchara. «Y esa tarjeta tampoco funcionará, Sofía. Ninguna tarjeta funcionará esta noche, porque la fuente de financiación ha sido cortada de raíz». Sofía se giró hacia él con la furia de una fiera acorralada, reconociendo al hombre que había visto en mi despacho años atrás, pero al que nunca había respetado. «¿Quién demonios es? ¿Cree que es usted para interrumpir mi fiesta?», gritó, su voz perdiendo toda la elegancia ensayada y volviéndose estridente. «¡Seguridad! Saquen a este hombre de mi propiedad ahora mismo. Es un intruso». Hizo señas hacia los guardias que estaban en el perímetro, pero para su horror, los hombres de rojas permanecieron inmóviles en sus puestos, cruzados de brazos, mirándome a mí en lugar de obedecerla a ella. El poder había cambiado de manos, y ella acababa de darse cuenta. Valdés sonrió con la calma de quien tiene un póker de ases en la mano. «Corrección, señora», respondió, abriendo su maletín con un chasquido seco sobre la mesa del DJ. «No es su propiedad. Nunca lo fue. Y yo estoy aquí en calidad de representante legal y albacea de la única y legítima propietaria de este inmueble y de los fondos que ustedes están despilfarrando». Con un movimiento rápido, conectó su tablet al sistema de proyección que se suponía iba a mostrar un videomontaje de la pareja, y en su lugar, la pantalla, gigante de 3 metros, se iluminó con un documento legal escaneado en alta resolución. La multitud ahogó un grito colectivo al ver lo que se proyectaba. La escritura pública de la propiedad. El nombre de Elena M. aparecía resaltado en amarillo brillante bajo el título de titular del pleno dominio y usufructuaria vitalicia,
mientras que los nombres de Marcos y Sofía figuraban en letra pequeña, casi ilegible, bajo una cláusula de nuda propiedad condicionada. Como pueden ver en la cláusula tercera, explicó Valdés, usando un puntero láser para guiar la vista de los 120 testigos. El derecho de habitación de los señores aquí presentes estaba condicionado al pago de una hipoteca que lleva 3 meses impagada. Legalmente, hoy no son anfitriones, son ocupantes precarios en proceso de desahucio. Marcos parecía a punto de desmayarse, aferrándose al atril como si fuera lo único que lo mantenía en pie. «¡Mamá! ¡Basta!», gritó hacia la oscuridad del jardín, buscándome con la mirada desesperada. «Podemos hablar de esto en privado. No me hagas esto frente a los inversores. Estás loca». Su súplica fue patética, una mezcla de niño regañado y estafador descubierto. Pero yo no me moví todavía. Dejé que Valdés continuara con la demolición sistemática de su fachada. Había una prueba más que mostrar, una que dolería más que cualquier documento de propiedad. La locura, Marcos, es creer que se puede robar a quien te alimenta sin consecuencias. Intervino Valdés, cambiando la diapositiva en la pantalla. Ahora se mostraba una lista detallada de transacciones bancarias, los cargos de la fiesta, las joyas, los viajes y, al final, el saldo negativo de la hipoteca. Aquí tienen la contabilidad real de este éxito empresarial. Una fiesta de $50,000 pagada íntegramente con la tarjeta de crédito de una jubilada a la que ustedes planeaban declarar incompetente la próxima semana. La revelación del plan de incapacitación causó un jadeo audible entre los invitados. La indignación moral empezaba a superar a la curiosidad morbosa. Sofía intentó arrebatarle el micrófono a Valdés, pero él la esquivó con elegancia. «Todavía no he terminado, señora», dijo con frialdad. «La evidencia final no es financiera, es moral, y creo que es la que mejor explica por qué estamos aquí esta noche». Valdés hizo una señal al técnico de sonido, a quien yo había sobornado discretamente antes del evento, y el audio que grabé del monitor de bebé comenzó a reproducirse a todo volumen por los altavoces del jardín, llenando la noche con la voz inconfundible y cruel de mi nuera. «En cuanto firme la sesión, la mandamos al asilo del Estado, el Santa Mónica. Es barato. Ella ni se enterará. Podemos cambiar el coche este mismo año». Las palabras resonaron con una claridad brutal, rebotando en las paredes de la mansión y clavándose en la conciencia de todos los presentes. Vi a la mejor amiga de Sofía llevarse la mano a la boca, horrorizada. Vi a los inversores de Fuencinetosties, Marcos negar con la cabeza y dar la espalda al escenario. La máscara de la familia perfecta se había desintegrado, revelando la podredumbre que escondía debajo. Sofía se quedó paralizada, pálida como un fantasma, sabiendo que su reputación social acababa de morir en directo. La grabación terminó, y el silencio que siguió fue absoluto, pesado, casi físico. Fue entonces cuando decidí salir de la sombra. Caminé lentamente hacia el escenario, subiendo las escaleras con la dignidad que ellos habían intentado quitarme. Me paré frente a ellos, tomando el micrófono que Valdés me ofreció con una reverencia respetuosa. No grité, no lloré. Miré a mi hijo, que ahora lloraba abiertamente, y a mi nuera, que miraba al suelo, incapaz de sostenerme la mirada. «Durante años», dije, mi voz firme y serena, «pensé que mi deber como madre era darlo todo. Pensé que el amor se demostraba con cheques y silencios. Estaba equivocada». Me giré hacia la audiencia, que me observaba con una mezcla de respeto y temor. La generosidad sin límites no crea gratitud, crea parásitos. Y esta noche he venido a desparasitar mi vida. Marcos, Sofía, el espectáculo ha terminado. Me volví hacia ellos para dictar la sentencia final, la tríada de consecuencias que había preparado para restaurar el equilibrio de la justicia en mi universo. Primero, la casa, enumeré, levantando un dedo. Como propietaria legal y ante el incumplimiento de vuestro contrato, revoco vuestro permiso de residencia inmediatamente. Tenéis 60 minutos para sacar vuestras pertenencias personales. Nada de muebles, nada que haya comprado yo, solo ropa y artículos de aseo.
Marcos abrió la boca para protestar, pero mi mirada lo silenció. La amenaza de la fuerza pública estaba implícita y presente en la figura de los guardias de Rojas, que ahora se acercaban al escenario. Segundo, el dinero. Continué levantando un segundo dedo. Todas las cuentas conjuntas han sido cerradas. Las tarjetas adicionales, canceladas. El grifo se ha cerrado para siempre. A partir de mañana tendréis que trabajar para comer, como hace el resto del mundo. Y esa deuda de $22,000 con el catering es vuestra. Firmaréis un reconocimiento de deuda personal ahora mismo ante mi abogado, o llamaré a la policía por estafa. El chef asintió vigorosamente desde abajo, cruzándose de brazos con satisfacción. Tercero, los coches. Finalicé levantando el tercer dedo. Ambos vehículos están a nombre de la empresa logística que yo fundé y de la cual sigo siendo la accionista mayoritaria. Dado que ya no sois empleados ni representantes de la firma, he ordenado su recuperación. Las grúas están esperando en la puerta de la urbanización en este momento. Os iréis de aquí en taxi, si es que os queda saldo para pagarlo. Marcos cayó de rodillas, sollozando, aferrándose al dobladillo de mi vestido, en un último intento de manipulación emocional. Mamá, por favor, no puedes hacernos esto. ¿A dónde vamos a ir? Es nuestra casa, gimió. Me aparté suavemente, liberando mi vestido de sus manos, sintiendo una tristeza lejana, pero ninguna culpa. No, Marcos, nunca fue tu casa. Solo eras un invitado que olvidó sus modales y trató de echar al dueño. Miré mi reloj de pulsera y luego a la multitud atónita. Señores, la fiesta ha terminado. Les sugiero que se retiren. El espectáculo de la realidad suele ser desagradable de ver de cerca. Hice una señal a Rojas, quien subió al escenario con dos de sus hombres. Se colocaron a ambos lados de la pareja, no con violencia, sino con una firmeza innegable. Tenéis una hora, les recordé por última vez, y el cronómetro empieza ahora. Me bajé del escenario mientras los invitados comenzaban a dispersarse en un murmullo caótico, dejando atrás a mi hijo y a su esposa, rodeados por los escombros de su vida de mentira. No miré atrás. Caminé hacia la mesa donde el chef me esperaba con el documento de reconocimiento de deuda, lista para supervisar la firma. La noche era fresca, y por primera vez, en años, el aire que respiraba se sentía completamente mío. La venganza no era dulce, era limpia, necesaria y, sobre todo, liberadora. Los 60 minutos que siguieron al colapso de la fiesta fueron, paradójicamente, los más tranquilos y ordenados que esa mansión había presenciado en los últimos 6 meses. Me senté en una silla de jardín solitaria, con mi copa de vino aún en la mano, supervisando cómo los hombres de Rojas escoltaban a mi hijo y a mi nuera al interior para que empacaran sus vidas en tiempo récord. No hubo gritos ni resistencia física. La humillación pública había drenado toda su energía combativa, dejándolos en un estado de shock catatónico. Verlos salir por la puerta principal, arrastrando maletas apresuradas y bolsas de basura con ropa, fue una imagen poderosa. Ya no eran los reyes del castillo, sino 2 intrusos desalojados por la autoridad moral de la verdadera propietaria. Los guardias revisaron cada bolso antes de salir para asegurarse de que no se llevaran ni la platería ni los objetos de arte que yo había comprado, reduciendo su salida a una procesión vergonzosa de derrota material bajo la mirada atenta de mi seguridad privada. Cuando el taxi amarillo, no un servicio de lujo, sino un vehículo ordinario que uno de los guardias tuvo la amabilidad de llamar, se detuvo frente al portón, la realidad de su nueva situación los golpeó con la fuerza de un muro de hormigón. Marcos intentó acercarse a mí una última vez, con los ojos rojos e hinchados, balbuceando una disculpa incoherente sobre malentendidos y presiones sociales, pero yo me mantuve firme, manteniendo una distancia física de 3 metros que se sentía como un océano. «No hay nada que hablar hoy, Marcos», le dije con suavidad pero sin calidez. «Tienes mi número, pero te sugiero que no lo uses hasta que hayas aprendido a pagar tus propias facturas. El banco de mamá ha cerrado sus puertas permanentemente». Él asintió, derrotado, y subió al coche. Sofía ni siquiera me miró. Se
Deslizó en el asiento trasero ocultando su rostro bajo una bufanda, sabiendo que su reinado de terror doméstico había terminado con un chasquido de mis dedos. Cerrar el portón de hierro forjado tras la salida del taxi fue un acto casi religioso, un ritual de purificación que selló el final de una era de abusos y silencios obligados. El sonido metálico del cerrojo encajando en su lugar resonó en la noche silenciosa como una nota final de una sinfonía caótica. Me quedé allí unos minutos, respirando el aire fresco de la noche, sintiendo cómo el peso que oprimía mi pecho se disipaba con cada segundo que pasaba sin ellos en mi propiedad. El jefe de catering se acercó a mí con el reconocimiento de deuda firmado en la mano y una expresión de respeto absoluto. Le firmé un cheque personal allí mismo por los $22,000, honrando mi palabra y asegurándome de que su equipo no pagara por los pecados de mi familia. «Gracias por su paciencia, chef», le dije. «La decencia es lo único que no se puede comprar a crédito, y esta noche hemos recuperado un poco de ella». Los días siguientes fueron una vorágine de actividad administrativa y limpieza profunda, tanto física como energética. A la mañana siguiente contraté a una empresa de mudanzas para retirar cualquier rastro de la presencia de Marcos y Sofía que hubiera quedado atrás, sus muebles pretenciosos, sus cuadros de arte moderno sin gusto y esa decoración fría que tanto odiaba. La casa quedó vacía, resonando con el eco de mis pasos, pero por primera vez se sentía limpia. No sentí nostalgia ni arrepentimiento al ver las habitaciones vacías. Solo sentí la claridad de un inversor que liquida un activo tóxico. Llamé a Garmendia, el promotor inmobiliario que había asistido a la fiesta, y le ofrecí la propiedad con una condición: venta rápida, pago al contado. Él entendió la urgencia y cerramos el trato en menos de una semana por $1,3 millones, recuperando mi inversión inicial y obteniendo una ganancia que cubría con creces los gastos de la desastrosa fiesta. Con el cheque de la venta depositado en mi cuenta segura, a la que nadie más tenía acceso, inicié la fase final de mi reconstrucción personal, lejos de aquel barrio lleno de miradas curiosas y juicios silenciosos. No quería vivir en un mausoleo de recuerdos fallidos, así que busqué un lugar que representara mi nuevo estado mental, abierto, luminoso y con horizontes despejados. 3 meses después del incidente, me mudé a un apartamento de lujo de 200 metros cuadrados en la costa, un piso 18 con ventanales de suelo a techo que miran directamente al Océano Pacífico. Aquí no hay jardines que mantener, ni habitaciones de huéspedes oscuras. Solo hay luz, el sonido rítmico de las olas y una portería con seguridad 24 horas que tiene instrucciones estrictas de no dejar pasar a nadie sin mi autorización expresa y escrita. Mi rutina ha cambiado drásticamente. Ya no me despierto con la ansiedad de revisar mis cuentas bancarias por miedo a encontrar un nuevo desfalco o una deuda sorpresa. Ahora, mis mañanas comienzan con un café en la terraza mirando el mar, seguidas de una caminata por la playa y sesiones de gestión de mi cartera de inversiones, que ha vuelto a crecer un 12% este trimestre gracias a la eliminación del gasto Marcos. He recuperado mis amistades, esas que Sofía había alejado con su arrogancia, y viajo con frecuencia, pero esta vez los viajes son para mí, destinos que yo elijo y pago con el orgullo de quien disfruta de los frutos de su trabajo. La soledad, que antes temía, se ha convertido en mi compañera más leal, un espacio de libertad donde nadie me dice qué vestir, qué comer o por dónde entrar a mi propia casa. En cuanto a Marcos y Sofía, la vida real les ha golpeado con la dureza necesaria que yo les había evitado durante demasiado tiempo. Según los informes que me pasa Valdés, ahora viven en un apartamento de alquiler de 60 metros cuadrados en un barrio obrero, lejos del glamour de su vida anterior. Sofía tuvo que vender gran parte de su colección de bolsos para pagar la fianza, y su carrera de influencer se desplomó después de que los rumores de la fiesta se esparcieran por la ciudad. Marcos consiguió un trabajo como administrativo en una empresa de logística, irónicamente, un competidor menor de mi antigua firma, donde gana un sueldo básico y tiene que cumplir un horario estricto. Sé que es duro para ellos, pero
También sé que es la primera vez en su vida que están viviendo una vida honesta, financiada por su propio esfuerzo y no por mi sacrificio. Para garantizar que esta lección perdure y proteger mi paz mental, establecí límites legales inquebrantables que definen nuestra nueva dinámica familiar. Solicité y obtuve una orden de alejamiento civil que prohíbe a Marcos y a Sofía acercarse a menos de 500 metros de mi domicilio o lugar de trabajo sin una invitación previa. No es un castigo por odio, sino una medida de protección necesaria para evitar que caigan en la tentación de volver a manipularme emocionalmente. Las visitas están restringidas a un almuerzo mensual en un restaurante neutral, siempre que ellos paguen su parte de la cuenta. Es una regla dura, lo sé, pero necesaria. La relación madre-hijo debe reconstruirse desde el respeto mutuo, y el respeto, en este caso, comienza con la independencia financiera y geográfica. Sin embargo, no he olvidado el futuro de mi linaje, a pesar de la decepción que me causó la generación intermedia. He creado un fideicomiso irrevocable para mis futuros nietos, si es que llegan, blindado de tal manera que ni Marcos ni Sofía puedan tocar un solo centavo del capital principal. El fondo cubrirá exclusivamente educación y salud, pagando directamente a las instituciones, sin intermediarios. Es mi forma de asegurar que mi legado sirva para construir personas de bien, no para financiar caprichos de nuevos ricos. Mi dinero será un trampolín para el talento, no una hamaca para la pereza. He aprendido que proteger el patrimonio es también una forma de proteger a la familia de sus propios vicios. A veces, cuando miro el atardecer desde mi balcón, me pregunto si fui demasiado dura aquella noche, si debí haberles dado otra oportunidad en privado. Pero luego recuerdo el audio del monitor de bebé, la frialdad con la que planeaban encerrarme en un asilo barato para comprar un coche nuevo, y cualquier rastro de culpa se evapora con la brisa marina. Entendí que permitir el abuso no es amor, es cobardía. Al detenerlos, no solo me salvé a mí misma, sino que les di la única oportunidad real que tenían de madurar y convertirse en adultos funcionales. El dolor de la ruptura fue el precio de su curación y de mi libertad. Hoy, mi teléfono sonó. Era Marcos. No pedía dinero. Solo llamó para decirme que le habían ascendido a supervisor de turno y que, por primera vez, sentía que se había ganado algo por sí mismo. Su voz sonaba cansada, pero tenía un timbre de orgullo genuino que nunca había escuchado cuando gastaba mi dinero. Hablamos solo 5 minutos. Una conversación cortés y distante, pero real. Al colgar, no sentí la necesidad de correr a ayudarlo, ni de enviarle un regalo de felicitación. Simplemente sonreí, sabiendo que el mensaje había sido recibido y procesado. La auditoría de mi vida había sido exitosa, y el balance final era positivo. Me levanté de la silla y fui a la cocina a servirme una copa de ese mismo vino que bebí en la fiesta. Pero esta vez, el sabor era infinitamente mejor, porque se bebía en paz. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. El pelo gris impecable, la postura erguida, la mirada serena de una mujer que ha recuperado el control de su destino. Ya no soy la víctima, ni la viuda, ni el cajero automático. Soy Elena, y mi vida me pertenece enteramente. Dejé la copa sobre la mesa y miré el horizonte, pensando en todas las madres que, como yo, confunden el sacrificio con el amor hasta que es casi demasiado tarde. Si pudiera decirles algo, sería lo que me repito a mí misma cada mañana frente al espejo. La lección más importante no fue financiera, sino moral, y es la herencia más valiosa que dejaré, escrita no en un testamento, sino en mis acciones. La generosidad de una madre no es debilidad, es un préstamo que se cobra con respeto. Y hoy, finalmente, cerré la cuenta.